Una noche estaba aquí solo. Escuché algo atrás del puesto, como si alguien estuviera respirando fuerte. Mi nombre es Celedonio, y toda mi vida he vivido en un rancho pequeño que está a unos 3 kilómetros de la carretera federal libre, en una zona de mucha sierra aquí en México. Es un tramo donde hay muchas curvas cerradas, mucha bajada, y el monte crece muy espeso a los lados del asfalto. Como la tierra del rancho ya no daba para mantener a la familia, y el agua de temporal ha estado fallando estos últimos años, decidí poner un puesto de comida a la orilla de la carretera, para sacar algo de dinero extra. El lugar que escogí es un pequeño claro de tierra apisonada que queda justo en el kilómetro 42. Es un buen punto porque hay un acotamiento ancho de grava donde los traileros y los choferes de los camiones de carga pueden estacionarse sin estorbar el paso de los demás carros. El puesto lo construí yo mismo con la ayuda de un vecino que se llama Baudelio. Nos tomó casi 2 semanas levantarlo. No es nada grande ni lujoso. Clavamos 4 postes gruesos de madera de pino crudo directo en la tierra, haciendo unos hoyos de medio metro de profundidad para que el viento no se los llevara, porque en las tardes sopla muy fuerte por la cañada. Arriba le pusimos una estructura sencilla de madera y la cubrimos con 6 hojas de lámina galvanizada que amarré con alambre recocido. El piso es de pura tierra, pero todos los días lo barro y le echo agua con una cubeta para que no se levante el polvo cuando pasan los camiones pesados. De un lado puse una barra de madera que cubrí con un mantel de plástico floreado que compré en el mercado del Pueblo Grande, y frente a la barra acomodé 4 bancos altos de plástico rojo. Detrás de la barra es donde yo trabajo. Ahí tengo mi equipo. Armé un fogón con ladrillos rojos unidos con lodo y ceniza, y encima le puse un comal grande de fierro donde caliento las tortillas y doro la carne. A un lado del fogón tengo un tronco grueso de mezquite que uso como tabla para picar la carne. Y del otro lado tengo la hielera blanca donde guardo todo para que no se eche a perder con el calor del mediodía. Mi rutina siempre ha sido la misma desde que abrí hace 4 años. Me levanto todos los días a las 3 de la mañana. A esa hora el frío de la sierra es muy fuerte. Cala en los huesos y el aire huele a pino húmedo y a tierra mojada por el rocío. Me lavo la cara con agua fría del tambo. Me pongo mis botas de trabajo, mi chamarra de lana gruesa y mi sombrero, y salgo caminando por la brecha de terracería que conecta mi rancho con la carretera. Llevo conmigo una carretilla donde cargo la carne cruda, los garrafones de agua, las verduras para la salsa y una bolsa de carbón y leña de encino que corto yo mismo en el monte. Caminar esos 3 kilómetros en la oscuridad me toma como 40 minutos. No uso linterna porque ya me sé el camino de memoria, y la luz de la luna casi siempre es suficiente para ver dónde piso. El sonido de mis botas pisando la grava y el canto de los grillos son las únicas cosas que se escuchan a esa hora. Cuando llego al puesto, lo primero que hago es quitar la lona azul gruesa que dejo amarrada por las noches para tapar el fogón y la barra. La desato de los postes y la doblo con cuidado. Luego empiezo a preparar el fuego. Acomodo unos pedazos de ocote en el centro del fogón. Pongo leña de encino alrededor formando una casita y le prendo un cerillo. El ocote prende rápido y suelta un humo negro y un olor a resina muy fuerte. Cuando la leña de encino agarra el fuego, el humo se vuelve blanco y huele diferente, a madera tostada. Espero a que se hagan brasas rojas y calientes para poner el comal encima. Mientras el comal va agarrando temperatura, empiezo a preparar la carne. Yo vendo tacos de bistec, de chorizo y de suadero. Saco la carne de la hielera. El suadero ya lo traigo precocido desde mi casa, pero aquí lo termino de freír en su propia grasa en una orilla del comal. El sonido de la grasa chillando sobre el fierro caliente es lo primero que rompe el silencio de la madrugada en la carretera. Saco mi cuchillo grande, el que tiene el mango de madera remachado y la hoja ancha de acero al carbón, y empiezo a picar el bistec crudo sobre el tronco de mezquite. El golpe del metal contra la madera suena seco, tac, tac, tac. Corto la carne en pedazos pequeños, le echo sal de grano y la aviento al centro del comal.
Luego pico la cebolla blanca y el cilantro fresco. El olor de la cebolla cortada se mezcla con el humo de la leña y el olor a manteca del suadero. Para las 5 de la mañana, el puesto ya está funcionando. A esa hora todavía está oscuro, pero ya empiezan a pasar los primeros camiones. La luz amarilla de sus faros corta la neblina que siempre baja por la cañada a esa hora. Algunos choferes ya me conocen. Ven el humo de mi fogón iluminado por un foco ahorrador que tengo colgado de la lámina y que conecto a la batería de un carro viejo, y empiezan a frenar desde 100 metros antes. El sonido de los frenos de aire y el crujir de las llantas pesadas sobre la grava del acotamiento es fuerte. Se bajan, se sientan en los bancos rojos, me piden sus órdenes, comen rápido, me pagan con billetes arrugados o monedas frías, y se van. Así es mi día, viendo pasar el tráfico, aguantando el ruido de los motores, el olor a diésel quemado, el calor del comal en la cara y el polvo de la carretera que se pega en la ropa. Todo era normal, un trabajo pesado pero honrado, hasta hace 3 meses. Fue un martes a mediados de noviembre. Recuerdo bien la fecha porque estaba haciendo mucho más frío de lo normal. Ya eran casi las 11 de la noche. Yo normalmente cierro a las 10, limpio el comal con una espátula y la mitad de una cebolla, recojo mis cosas en la carretilla y me regreso al rancho. Pero ese día había pasado un accidente más adelante, cerca del kilómetro 50, y el tráfico se había quedado parado por horas. Muchos carros y camiones pasaban a vuelta de rueda, así que decidí quedarme un rato más para vender lo último que me quedaba de carne. Ya había poca luz. La batería que alimenta mi foco estaba perdiendo fuerza, y la luz se veía mortecina, parpadeando un poco. El tráfico pesado ya se había desahogado, y la carretera estaba casi vacía de nuevo. De repente, escuché el motor de un carro acercándose muy rápido desde el sur. No era el sonido pesado de un tráiler, sino el motor revolucionado de una camioneta. Escuché cómo las llantas derraparon en el asfalto cuando frenó de golpe. No se estacionó en mi acotamiento, sino que se detuvo bruscamente al otro lado de la carretera, a unos 50 metros de mi puesto, casi en la entrada de un camino de terracería que lleva a una mina abandonada. Me quedé quieto detrás de la barra, con el trapo húmedo en la mano con el que estaba limpiando el mantel de plástico. Segundos después, escuché otro motor, este más ronco. Otra camioneta llegó a toda velocidad y se frenó justo detrás de la primera. Las luces altas de la segunda camioneta iluminaron la parte trasera de la primera, levantando una nube de polvo gris que se quedó flotando en el aire frío. Escuché que se abrieron y cerraron puertas de metal con mucha fuerza. El sonido rebotó en los cerros. Fueron 3 portazos. Luego escuché voces de hombres, gritos roncos, palabras que no pude entender porque estaban muy lejos y el viento soplaba en contra. No quise asomarme mucho. Me agaché un poco detrás del comal, manteniendo la cabeza baja. La luz de mi puesto era muy débil, así que esperaba que no me vieran desde allá. El altercado no duró mucho. Hubo más gritos, un golpe seco que sonó como metal contra hueso, y luego escuché los disparos. Fueron 4 detonaciones secas, muy fuertes, una detrás de otra, pa 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 pa. El sonido fue ensordecedor en el silencio de la noche. Se me apretó el estómago y sentí un frío repentino en la nuca. Me quedé completamente quieto, pegado al piso de tierra, respirando por la boca para no hacer ruido. Inmediatamente después de los disparos, escuché de nuevo los portazos. Las llantas de las camionetas chillaron contra el asfalto, patinaron un poco en la grava y los motores aceleraron a fondo. Vi las luces rojas traseras alejarse rápidamente hacia el norte, perdiéndose en la siguiente curva. Todo pasó en menos de 2 minutos. Después de eso, el silencio regresó. Un silencio muy pesado. Me quedé en el suelo por lo que pareció mucho tiempo. El aire de repente olía diferente. El viento cambió de dirección y trajo desde allá un olor penetrante a pólvora quemada y algo más. Un olor dulzón y metálico, como a hierro viejo y humedad. Cuando por fin me animé a levantarme, me asomé por encima de la barra. Al otro lado de la carretera, en la oscuridad, apenas se veía un bulto tirado en el suelo, cerca de la maleza. No me acerqué. No soy tonto.
Sé que en estas cosas es mejor no meterse ni mirar de más. Apagué la luz de mi puesto. Eché tierra sobre las brasas del fogón para apagarlas por completo. Guardé mis cosas en la carretilla a oscuras y me fui caminando de regreso al rancho lo más rápido que pude, empujando la carretilla por la brecha sin voltear atrás. Al día siguiente no abrí el puesto. Me quedé en mi casa. A media mañana bajé caminando por el monte solo para ver desde lejos. Había 2 patrullas de la policía estatal, con sus torretas rojas y azules dando vueltas. Habían puesto una cinta amarilla que cruzaba de lado a lado el camino de terracería. Había varios hombres con uniforme tomando fotos y midiendo cosas en el asfalto. Yo me quedé escondido detrás de unos matorrales mirando. Un rato después llegó una camioneta blanca del servicio forense. Subieron algo envuelto en una bolsa negra a la caja. Recogieron la cinta amarilla y se fueron todos. No quedó nada, solo una mancha oscura en la tierra que la lluvia de la tarde se encargó de lavar. El jueves decidí volver a trabajar. Tenía que hacerlo. El dinero hace falta y la carne que tenía guardada se iba a echar a perder. Llegué a la misma hora de siempre, a las 3 de la mañana. Todo se veía igual. El puesto estaba intacto, la carretera estaba sola. Hice mi rutina de siempre. Quité la lona, barrí la tierra, acomodé mis cosas. Empecé a preparar el fuego. Puse el ocote, la leña de encino y prendí el cerillo. El fuego agarró rápido. Me di la vuelta hacia la barra para empezar a picar la cebolla en mi tronco de mezquite. Estaba cortando las mitades blancas cuando dejé de escuchar el crepitar de la madera. El sonido de la lumbre es algo a lo que estoy acostumbrado. Es un ruido constante de chasquidos y soplos suaves, pero se apagó por completo. Volteé a ver el fogón. No había fuego. No había humo. Solo estaban los troncos de leña acomodados exactamente como los había puesto, pero estaban negros y fríos. No había ni un solo carbón rojo. Era imposible. El ocote estaba bañado en resina, prende aunque haya viento, y esa mañana no soplaba nada de aire. Además, el olor no era el de leña apagada de golpe con agua. No olía a humo blanco. Olía a ceniza vieja, a polvo de meses, como huele un fogón que lleva semanas sin usarse. Agarré un pedazo de leña y lo toqué. Estaba frío, completamente frío, ni siquiera tibio. Me quedé mirando el fogón por un rato, con el cuchillo en la mano. Pensé que tal vez la leña estaba más verde de lo que parecía. Fui a la carretilla, saqué leña nueva, más seca, agarré más ocote y volví a prender el fuego. Esta vez me quedé ahí parado, mirándolo. Vi cómo las llamas amarillas y azules envolvían la madera. Vi cómo empezaba a consumirse, cómo el calor me daba en la cara. Cuando vi que ya las brasas estaban estables, me di la vuelta otra vez para seguir picando la verdura. Pasaron menos de 2 minutos. Volví a dejar de escuchar el fuego. Me giré despacio. Otra vez, el fogón estaba negro. 0 humo, 0 calor. La madera estaba entera, apenas tostada de las orillas, fría al tacto. El olor a ceniza vieja volvió a llenar el espacio bajo la lámina de mi puesto. Ese día tuve que intentar prender el fuego 5 veces. A la 5ª vez, las llamas se mantuvieron, pero el calor que daban era pobre, débil. El comal tardó casi 2 horas en calentarse lo suficiente para freír la carne. Los primeros traileros que llegaron se quejaron de que la carne estaba medio cruda y tibia. Yo les cobré menos y no les dije nada. Los días siguientes, las cosas empezaron a ponerse más raras. El asunto del fuego ya no volvió a pasar. Prendía bien desde la primera vez. Pero empezó otra cosa con las herramientas. Yo tengo mi tronco de mezquite bien nivelado sobre la tierra. No se mueve. Pesa como 50 kilos. Ahí es donde pico todo. Cuando no estoy usando el cuchillo cebollero o el hacha pequeña para los huesos, los clavo en la madera del tronco, cerca de la orilla derecha, o los dejo acostados en el centro, bien apoyados. Un viernes en la madrugada, estaba yo dándole vuelta a unas tortillas en el comal. No había clientes, no había carros pasando, el puesto estaba en silencio. De reojo, vi un movimiento rápido a mi derecha. Escuché un golpe sordo en el suelo de tierra. Tac. Volteé. El cuchillo cebollero grande estaba tirado en el piso, junto a la pata de mi banco.
Yo lo había dejado acostado en el centro del tronco de mezquite, lejos de las orillas. No había forma de que se cayera solo. No rodaba. Tiene el mango plano y la hoja muy ancha. Me agaché, lo recogí, le limpié la tierra con el trapo húmedo y lo volví a poner en el centro del tronco. Lo miré fijamente. No se movió. Seguí trabajando. Media hora después, estaba yo despachando a un chofer de un camión tortón. Le estaba sirviendo su consomé en un vaso térmico. El hombre estaba parado frente a la barra, del otro lado. De pronto, escuchamos otra vez el sonido. Tac. El chofer se me quedó viendo. Yo bajé la mirada. El hacha pequeña, la que uso para trozar los huesos de la res, estaba en el suelo. Esta vez, yo la había dejado clavada profundamente en la madera del tronco. Yo mismo la había incrustado con fuerza de un golpe recto. Se necesita tirar de ella con las dos manos para sacarla. Y ahí estaba en el suelo, con la hoja sucia de tierra. El chofer me preguntó si tenía ratas grandes. Le dije que seguro fue una vibración de los camiones pesados que pasan. Él asintió con la cabeza, agarró su vaso y se fue. Yo me quedé solo, recogí el hacha y la guardé en la hielera. Ese día trabajé sin soltar el cuchillo de la mano. Lo traía en la mano derecha hasta cuando cobraba. La semana siguiente fue la carne. El suadero se cocina lento. Se pone en un cazo pequeño de cobre con manteca de cerdo a fuego medio bajo. La manteca tiene que estar burbujeando suavemente para que la carne se ablande y agarre color. Yo dejo el cazo en una esquina de la plancha del comal, donde el calor es constante. Meto los pedazos grandes de suadero crudo a las 4 de la mañana, y para las 7 ya están listos para picarse y servirse. El martes de esa semana, hice lo de siempre. Puse 3 kilos de suadero en la manteca hirviendo. Vi las burbujas, escuché el sonido del hervor, olí la grasa cocinándose. 2 horas después, saqué las pinzas largas de metal para darle la vuelta a los pedazos de carne. Metí las pinzas en la manteca, que seguía haciendo burbujas en las orillas del cazo. Agarré el pedazo más grande de suadero. Lo sentí raro en las pinzas, muy pesado, rígido. Lo saqué de la manteca y lo puse sobre mi tronco de mezquite. La carne por fuera se veía blanca, como si apenas se hubiera empezado a cocer. La toqué con el dedo índice. Estaba fría, no tibia, no a temperatura ambiente. Estaba fría, helada, como si la acabara de sacar del fondo de la hielera donde guardo el hielo en bloques. El centro de la pieza estaba duro, congelado. Miré el cazo. La manteca en las orillas del cobre estaba hirviendo, haciendo burbujas grandes y reventando. Pero en el centro, donde estaba hundida la carne, la manteca estaba opaca, espesa, casi sólida y de color blanco mate. Metí el dedo en la manteca del centro, ignorando el sentido común. Estaba helada. El líquido alrededor hervía a más de 100 grados, pero en el medio había un foco de frío que no tenía explicación. Tuve que tirar toda esa carne y la manteca en el monte, detrás de los matorrales. Perdí el dinero de ese día porque no tenía que vender. Limpié el cazo con arena y agua hirviendo y volví a empezar con otra tanda de carne. Esa segunda tanda se coció normal. No hay razones lógicas para que pase eso. Yo solo anoto lo que veo con mis propios ojos y toco con mis propias manos. Después de lo de la carne, traté de ignorar todo. Me repetía que yo estaba cansado, que trabajar tantas horas de madrugada afecta la cabeza, que tal vez me había equivocado en mis rutinas. Pero lo que pasó hace 3 días ya no me dejó mentirme más. Llegué a mi hora normal, 3 de la mañana. Había mucha niebla esa madrugada. Una niebla espesa, de color blanco sucio, que bajaba por los cerros y se quedaba estancada sobre la carretera. La visibilidad era nula a más de 10 metros. El frío era húmedo y pegajoso. Dejé mi carretilla junto al puesto y me acerqué para desatar la lona. Mientras quitaba el primer nudo del poste izquierdo, levanté la vista hacia los bancos de plástico rojo que están frente a la barra. A través de la niebla y la poca luz que daba la luna, me pareció ver un bulto sentado en el banco de la orilla derecha, el que queda más lejos de mi área de trabajo,
casi pegado al inicio de la zanja del acotamiento. Pensé que era un cliente que había llegado caminando. A veces pasa, peones de los ranchos cercanos que van hacia la parada del camión foráneo y llegan temprano a pedir un café de olla o un taco mañanero. Solté la lona y me acerqué un poco, caminando despacio por la tierra de mi lado de la barra. No dije buenos días ni nada, solo me acerqué para ver si me pedía algo. Conforme daba los pasos, el sonido de mis botas en la tierra mojada era muy claro. El bulto seguía inmóvil. Parecía un hombre encorvado hacia adelante, con los codos apoyados sobre el mantel de plástico de la barra. No se le veía la cara. Llevaba puesta una chamarra oscura y una gorra que le tapaba la cabeza. Estaba muy quieto, demasiado quieto. No se veía el movimiento de su espalda al respirar, ni se escuchaba el roce de la ropa. Seguí avanzando hasta quedar justo detrás de mi área de preparar la carne. La luz del foco ahorrador la tenía apagada porque todavía no conectaba la batería. Estábamos casi a oscuras, solo con la luz pálida de la niebla. Estiré el brazo y conecté las pinzas de los cables a los bornes de la batería vieja de carro que tengo bajo el mostrador. El foco ahorrador parpadeó 3 veces y se prendió por completo, bañando la barra y los bancos con una luz blanca y fría. Levanté la mirada de inmediato hacia el banco de la derecha. Estaba vacío. No había nadie. El asiento de plástico rojo brillaba con la humedad de la niebla, pero no había ningún cliente. Miré hacia los lados, hacia la carretera vacía, hacia la zanja. Nadie se había ido caminando. No escuché pasos en la grava, ni el crujir de ramas en el monte. Para irse sin hacer ruido, tendría que haberse desvanecido. Respiré hondo y apreté los labios. Me acerqué al lado de la barra donde había visto la figura apoyada. El mantel de plástico floreado estaba mojado en esa sección exacta. No era la humedad ligera de la niebla que cubre todo por igual. Era un charco definido, como si alguien hubiera derramado un vaso grande de agua sobre la barra. Acerqué mi mano y toqué el líquido con la yema de los dedos. No era agua. Era un líquido espeso, un poco viscoso, completamente transparente. Me acerqué los dedos a la nariz para olerlo. El olor me pegó de golpe en el fondo de la garganta. Era un olor podrido, a agua estancada de pantano, mezclada con el olor a hierro oxidado, a sangre vieja y a tierra mojada. Era el mismo olor exacto que trajo el viento la noche de los disparos al otro lado de la carretera. Limpié la barra con papel periódico y un trapo seco, tiré el trapo al bote de basura y me lavé las manos con medio litro de cloro puro y jabón de polvo hasta que me ardieron los nudillos. Desde ese día tomé una decisión. Mi puesto, como dije, es abierto. Solo le ponía una lona azul por las noches para tapar las cosas. Pero el fin de semana pasado, fui a una chatarrera en el pueblo grande y compré unas cortinas metálicas viejas, de esas enrollables que usan en los negocios del centro. Con ayuda de mi vecino, reforzamos la estructura de madera del puesto y las instalamos. Ahora mi puesto es como un cajón de lámina y metal. 3 lados cerrados con las cortinas enrollables y un lado cerrado con lámina lisa. Tiene puerta y candado. Cuando termino de trabajar a las 10 de la noche, meto los bancos, meto la hielera, bajo las cortinas metálicas de enfrente y de los lados. El sonido del metal viejo rechinando por los carriles oxidados es fuerte. Hace mucho ruido. Cuando llegan hasta el piso de tierra, les pongo unos candados pesados de acero por fuera. La rutina del cierre se volvió meticulosa. Aseguro todo. Reviso cada candado tirando de él con fuerza. Pero ahora pasa otra cosa. Y por eso estoy escribiendo esto. Ayer cerré a las 9:30 de la noche. Bajé la cortina central, le puse el candado. Bajé la cortina del lado izquierdo, le puse el candado. Dejé para el final la cortina del lado derecho, la que queda del lado de la zanja. Bajé la placa de metal corrugado hasta abajo. Se escuchó el golpe sordo del metal contra la tierra compactada. Puse el candado en la argolla. Lo apreté hasta escuchar el clic de cierre. Me quedé agachado frente a la cortina, terminando de acomodar mi maleta de herramientas donde guardo los cuchillos para llevarlos a la casa. El silencio en la carretera era absoluto a esa hora. No había viento, no pasaban carros. Todo estaba en calma. Estando ahí en cuclillas,
con la cabeza a unos centímetros de los huecos de ventilación que tiene la cortina metálica en la parte de abajo, lo escuché. Del otro lado del metal, desde adentro de mi puesto, que estaba completamente oscuro y cerrado, escuché una respiración. No era el ruido del viento colándose por las rendijas, no era un animal pequeño. Era una respiración humana, lenta, profunda, áspera. Escuché cómo tomaba aire, un sonido ronco, como si a la persona le costara trabajo llenar los pulmones, como si tuviera la garganta llena de líquido. Una pausa. Y luego la exhalación, un soplido pesado que empujó el aire hacia afuera, pasando justo por los huecos de ventilación de la cortina, dándome directamente en la cara. El aire que salió por esos agujeros era helado y apestaba a hierro viejo y humedad de pantano. Me quedé petrificado en cuclillas. El sudor frío me escurrió por la frente y me picó en los ojos, pero no me atreví a parpadear ni a hacer ruido. Escuché un segundo ciclo. Inhalación ronca y húmeda. Pausa. Exhalación fría que silbaba un poco contra la lámina. Estaba justo ahí, de pie o agachado en el interior, a milímetros del otro lado de la cortina metálica que yo acababa de cerrar. Me levanté lentamente. Recogí mi maleta sin hacer ningún ruido brusco y me alejé caminando de espaldas hacia la brecha de terracería. No corrí, porque sentí que si corría, algo en ese puesto se iba a alterar. Solo caminé a paso constante, sin dejar de mirar la estructura cuadrada y oscura de mi puesto recortada contra la noche. Hoy en la mañana volví a abrir. Las cosas estaban exactamente como las dejé. Barrí, limpié y encendí el fuego. Todo funcionó normal y los clientes vinieron como siempre. Pero sé que cuando llegue la hora de cerrar, tendré que bajar las cortinas metálicas de nuevo. Trabajé varios años en un paraje de la carretera federal que conecta la zona de la sierra con el valle, en un tramo donde no hay señal de teléfono ni pueblos grandes cerca, solo monte bajo, tierra seca y el asfalto que siempre parece estar hirviendo por las tardes. Mi nombre es Nicanor y soy de una ranchería que queda a 2 horas de camino a pie de esa carretera. No tengo estudios, siempre me he dedicado a limpiar terrenos o a ayudar en las siembras, pero en esa época no había mucha lluvia y el trabajo en el campo escaseaba. Por eso bajé a la carretera a buscar en qué ocuparme. Así fue como empecé a ayudarle a un señor que se llamaba Gaudencio. Él tenía una taquería a la orilla del camino, un lugar hecho con 4 postes gruesos de madera de pino enterrados en la tierra, un techo de lámina galvanizada que crujía cuando el sol le pegaba de lleno, y unas lonas de plástico rojo a los lados para atajar el polvo que levantaban los camiones de carga al pasar. El lugar era muy sencillo. Teníamos un comal grande de metal cóncavo para calentar las tortillas y freír las cebollitas, una hielera de unicel donde guardábamos los refrescos con bloques de hielo que traía una camioneta cada 2 días, y el trompo de carne para los tacos al pastor. Gaudencio había mandado a hacer la máquina del trompo con un herrero de su pueblo. Era una estructura de hierro pesado, con una base cuadrada y un tubo central de acero grueso. Atrás, tenía los quemadores de gas, unas placas de cerámica con agujeros por donde salía el fuego cuando abríamos la llave del cilindro. La rutina era siempre la misma, de lunes a domingo. Llegábamos a las 6 de la mañana. El aire a esa hora todavía estaba frío y olía a humedad y a la resina de los huizaches. Yo me encargaba de barrer la tierra suelta alrededor del puesto, echando un poco de agua con una cubeta para que no se levantara la polvareda. Después, acomodaba las 4 mesas de plástico blanco, que ya estaban rayadas y manchadas de grasa vieja, y ponía las sillas. Mientras tanto, Gaudencio bajaba las tinas de plástico de su camioneta. Ahí traía la carne de puerco ya fileteada, muy delgada. La preparación de la carne era un proceso largo. Gaudencio usaba una mezcla de chiles secos, achiote, vinagre blanco, ajo y algunas especias que molía hasta hacer una pasta roja muy espesa. Esa pasta se la untaba a cada rebanada de carne con las manos y la dejaba reposar desde la tarde anterior. Para armar el trompo, poníamos la varilla de acero sobre una mesa. Primero se clavaba una cebolla grande en la base para que sirviera de soporte, y luego íbamos ensartando los pedazos de carne, uno por uno,
apretándolos bien. Gaudencio me enseñó que la carne tenía que quedar bien compacta, sin huecos de aire, para que al cocinarse no se desarmara. Íbamos dándole la forma, más ancha arriba y más angosta abajo, como un trompo de juguete. Hasta arriba le poníamos un trozo de grasa de puerco para que, al derretirse con el calor, fuera escurriendo y bañando toda la carne, y coronábamos todo con media piña pelada. Cuando terminábamos de armarlo, pesaba unos 30 o 40 kilos. Entre los dos lo levantábamos y lo encajábamos en el motorcito de la base de la máquina. Encendíamos los quemadores con un papel periódico enrollado y prendido con un cerillo. El sonido del gas saliendo a presión era un silbido constante que te acompañaba todo el día. Al principio, la llama era azul, pero cuando las placas de cerámica se calentaban, se ponían de un color naranja brillante y el calor que aventaban se sentía a 2 metros de distancia. Yo me quedaba cerca del comal picando el cilantro, la cebolla blanca y los rábanos, poniéndolos en recipientes de plástico para que los clientes se sirvieran. El olor a carne asándose mezclado con el adobo empezaba a llamar a los camioneros cerca de las 10 de la mañana. Los frenos de aire de los tráileres sonaban fuerte cuando se orillaban en la terracería, levantando nubes de polvo blanco que se quedaban flotando en el aire caliente. El trabajo era duro por el calor. El sol calentaba la lámina del techo, el asfalto irradiaba bochorno y el fuego del trompo quemaba la cara. Gaudencio se pasaba horas de pie frente al fuego, con un cuchillo largo y bien afilado. Con la mano izquierda hacía girar el trompo lentamente desde la varilla superior, y con la derecha iba rebanando las partes de la carne que ya estaban tostadas y doradas. Los pedazos caían directamente sobre la tortilla pequeña que sostenía abajo. La grasa normal de la carne y del adobo escurría constantemente. Era un líquido anaranjado, casi rojo, que caía en la charola de acero inoxidable que estaba en la base. Ese líquido olía a chile tostado, a manteca de puerco y a especias. Yo usaba una esponja y agua con jabón en polvo para limpiar esa charola cada par de horas, porque si la grasa se acumulaba mucho y se enfriaba, se hacía una pasta blanca muy difícil de quitar. Todo transcurría con normalidad durante los primeros meses. Vendíamos bien. La gente que pasaba por la carretera ya nos conocía, y no había mayores contratiempos más que algún perro callejero que se acercaba a buscar sobras, o los mosquitos que salían cuando caía la tarde, y prendíamos el foco amarillo que colgaba del centro del techo. El cambio ocurrió a mediados de noviembre. Recuerdo que había sido un día particularmente seco y caluroso, sin viento. Ya era tarde. Pasaban de las 8 de la noche. El cielo estaba negro, y la única luz era la de nuestro foco amarillo y la de los faros de los carros que pasaban zumbando por la carretera. El trompo ya iba a la mitad. Se veía más delgado, con la varilla de metal asomándose un poco por la parte de arriba. Yo estaba limpiando una de las mesas con un trapo húmedo cuando un muchacho que nos ayudaba de vez en cuando a lavar los platos, un joven callado que se llamaba Rufino, se me acercó. Llevaba una cubeta de agua sucia en la mano y me hizo una seña para que mirara hacia el puesto de Gaudencio. Me acerqué al trompo. Gaudencio había ido atrás del puesto a orinar en el monte. Me quedé parado frente a los quemadores, sintiendo el calor seco en la piel. Rufino señaló la charola de la base. Miré con atención. Normalmente, como dije, la grasa que escurría era de un color naranja vivo, pero lo que estaba goteando en ese momento de la parte baja de la carne era diferente. Era una gota espesa, completamente negra. Parecía aceite de motor quemado. Cayó en la charola metálica y no se esparció como la grasa normal, sino que se quedó ahí, como una mancha densa. Me agaché un poco para ver mejor. El calor me golpeó los ojos. La gota negra no venía de la superficie tostada de la carne, sino que parecía brotar de más adentro, de cerca de la varilla central, y escurría lentamente por entre las capas de puerco adobado. No le di mucha importancia al principio. Pensé que tal vez Gaudencio había dejado quemar alguna parte del adobo más de la cuenta, o que era hollín de los quemadores de gas. Agarré mi trapo y limpié la charola. Al pasar el trapo sobre la mancha negra, noté que la textura era rara. No resbalaba como la manteca. Era pegajosa, como si fuera una resina de árbol.
y manchó el trapo de un color muy oscuro, casi violeta en los bordes. Cuando enjuagué el trapo en la cubeta de agua, me llegó un olor extraño. No era el olor a carne asada ni a grasa quemada. Era un olor profundamente dulce, muy concentrado. Se parecía al olor de la caña de azúcar cuando la dejas pudrir al sol por varios días. Una dulzura pesada y empalagosa que se te metía por la nariz y te dejaba un sabor amargo en la parte de atrás de la garganta. Tiré el agua sucia en la tierra de atrás y no dije nada. Gaudencio regresó, tomó su cuchillo y siguió atendiendo a un par de chóferes que acababan de llegar. Al día siguiente, armamos el trompo como siempre. La carne cruda se veía normal, roja por el adobo, fresca. Las cebollas estaban blancas y firmes. El gas siseó y el fuego prendió con fuerza. Durante la mañana y parte de la tarde, todo transcurrió sin novedad. La grasa caía naranja y transparente. Pero alrededor de las 7 de la tarde, cuando el sol empezó a bajar y el aire se puso un poco más fresco, el goteo negro comenzó de nuevo. Yo estaba cobrando a unos clientes en la mesa cuando sentí otra vez ese olor dulzón en el aire, mezclado con el olor a diésel de la carretera. Volteé hacia el trompo. Gaudencio estaba cortando carne y vi claramente cómo una línea fina y oscura escurría desde el centro del bloque de carne, manchando las rebanadas anaranjadas antes de caer a la charola. Gaudencio también lo notó. Se detuvo con el cuchillo en el aire, miró la mancha negra en la carne, frunció el ceño y con la misma hoja del cuchillo raspó la parte manchada y la tiró al bote de basura que teníamos a un lado. No dijo ninguna palabra. Limpió la hoja de acero con su delantal y siguió cortando de otro lado. Pero el líquido negro siguió saliendo. Era lento, solo unas cuantas gotas cada pocos minutos, pero constante. Esa noche, la limpieza fue más difícil. La resina negra había manchado la charola y se había endurecido un poco con el aire frío. Tuve que usar una fibra de metal y tallar con mucha fuerza para quitarla. El olor dulce se me quedó impregnado en las manos, a pesar de que me las lavé varias veces con jabón de pasta. Era un olor que daba un poco de náuseas si lo respirabas mucho tiempo. Al tercer día de que empezó el goteo negro, los problemas se hicieron notar con la gente. Había un grupo de 3 trabajadores de una obra cercana que siempre pasaban a cenar a las 9 de la noche. Pidieron sus órdenes de 5 tacos al pastor cada uno. Gaudencio se los preparó. Yo les llevé los platos. Los vi comer con hambre al principio, echándole salsa verde y limón. Pero a la mitad del tercer taco, uno de los hombres dejó el plato sobre la mesa. Lo vi pasarse la mano por la frente. Estaba sudando a pesar de que la noche estaba fresca. Se levantó rápido, caminó hacia la orilla de la terracería, cerca de donde empezaba la maleza, y vomitó. Sus compañeros se rieron al principio, diciendo que se había pasado de salsa, pero unos minutos después, el segundo hombre también se puso pálido. Dejó el taco a medio morder, escupió en una servilleta y dijo que la carne sabía rara, que estaba como echada a perder, pero de una forma que no sabía explicar. Dijo que sabía demasiado dulce, como si le hubieran echado perfume o jarabe para la tos. Pagaron lo que comieron y se fueron rápido, subiéndose a su camioneta. Gaudencio se quedó mirando la carne en el trompo. Agarró un pedazo pequeño con los dedos, lo olió y se lo metió a la boca. Lo masticó despacio y luego lo escupió en el bote de basura. Me miró y me dijo que íbamos a tener que tirar la carne que quedaba, que a lo mejor el proveedor le había vendido carne de un animal enfermo o viejo, y que el adobo no lo había tapado. Esa noche desarmamos el trompo antes de tiempo. Tiramos casi 15 kilos de carne adobada en unas bolsas negras y las fuimos a tirar lejos, a un barranco del otro lado de la carretera, para que no apestara cerca del puesto. El olor dulce seguía ahí, flotando en el área de los quemadores. Lavamos la varilla y el tubo central con cloro y jabón. Al cuarto día, Gaudencio fue al pueblo más grande a comprar carne de otra carnicería. Compró carne más cara. Se aseguró de que estuviera fresca. Hizo el adobo con ingredientes nuevos. Lavó los chiles a conciencia. Armamos el trompo con mucho cuidado. Las primeras horas, todo fue perfecto. El olor volvió a ser el de siempre.
El goteo era naranja brillante. Nos relajamos. Hubo mucha venta esa tarde. Pero cuando llegó la noche, cuando el silencio se hace más pesado y solo se escucha el canto de los grillos en el monte y el zumbido del foco amarillo, sucedió otra vez. Estaba cortando unos rábanos cuando escuché un sonido raro. Era un sonido espeso, como cuando se rompe una ampolla grande o cuando pisas lodo muy mojado. Un plop muy bajo. Levanté la vista. Del trompo de carne, exactamente a la mitad de su altura, estaba escurriendo un hilo constante de líquido negro. Ya no eran gotas, era un escurrimiento lento y denso. El olor dulce inundó el puesto de inmediato, tan fuerte que sentí un mareo momentáneo. La sustancia caía en la charola y se acumulaba formando un charco oscuro y brillante bajo la luz cruda del foco. Rufino, el muchacho que lavaba, se tapó la nariz con el antebrazo. Gaudencio apagó los quemadores de golpe. El silbido del gas se detuvo y de repente hubo un silencio muy grande, solo interrumpido por el goteo espeso cayendo en el metal. Los clientes que estaban sentados, un par de señores mayores, dejaron de comer. Se levantaron, dejaron el dinero en la mesa y se fueron sin decir nada. Supongo que el olor también los mareó. Gaudencio estaba muy molesto. Decía groserías por lo bajo. Decía que le estaban vendiendo puerco con alguna inyección rara, que lo estaban estafando. Tomó un trapo grueso, de los que usaba para agarrar cosas calientes, y agarró la manija de la varilla superior. Empezó a girar el trompo para ver de dónde salía el líquido exactamente. El trompo giró sobre su base. La carne estaba tostada por fuera, pero en la parte de atrás, la que daba a la sombra y no a los quemadores, se veía una grieta. Era una fisura en las capas de carne, como si la presión desde adentro la hubiera reventado, y de esa grieta brotaba el líquido negro. No había explicación lógica. El calor viene de afuera hacia adentro. Si la carne se seca y se agrieta, no supura líquido negro desde el centro. Decidimos cerrar temprano. No podíamos vender eso. Gaudencio me dijo que la carne se iba a ir a la basura otra vez y que iba a tener que desarmar toda la máquina para ver si no había alguna pieza de metal oxidada adentro del tubo central que estuviera manchando los jugos de la carne. Rufino se fue a su casa caminando. Gaudencio y yo nos quedamos solos limpiando. Era la 1 de la mañana. No pasaban carros. La oscuridad alrededor del puesto de lámina era total, como una pared negra a unos pocos metros de distancia. El aire estaba inmóvil, pesado, conservando el calor del día. Yo estaba lavando los recipientes de las salsas en una tina con agua que teníamos a un lado. Gaudencio estaba sentado en una silla de plástico, fumando un cigarro, mirando el trompo con el ceño fruncido. El trompo todavía tenía mucha carne ensartada. Ya estaba frío porque habíamos apagado los quemadores hacía más de 1 hora. El líquido negro había dejado de escurrir y se había coagulado en la charola como una costra oscura. Yo estaba frotando un tupper de plástico cuando escuché un roce metálico. Un rechinido agudo y muy corto, como el sonido de una bisagra a la que le falta aceite. Volteé. Gaudencio también levantó la cabeza y miró hacia la máquina. El trompo de carne se había movido. Había girado quizás un par de centímetros sobre su eje. Pensé que Gaudencio lo había empujado sin querer, pero él estaba a más de 1 metro de distancia. Pensé que tal vez la varilla estaba mal nivelada y el peso la había hecho ceder. Me sequé las manos en el mandil y me acerqué al comal. Me quedé viendo la carne, la capa tostada, la piña en la parte superior ya un poco reseca. Todo estaba quieto. Gaudencio le dio la última calada a su cigarro, lo tiró a la tierra y lo pisó. Me dijo que empezáramos a quitar la carne de la varilla para tirarla. Agarró un par de pinzas largas para no ensuciarse las manos y yo tomé el cuchillo. Me acerqué al trompo por el lado izquierdo. Para quitar la carne, primero hay que destrabar un seguro que tiene el tubo en la base. Metí la mano por debajo de la charola de acero. Mis nudillos rozaron la parte baja del bloque de carne. El roce fue rápido, pero me detuve de inmediato. Retiré la mano y la miré. No tenía nada, solo un poco de grasa fría.
Volví a extender la mano, y esta vez toqué la carne directamente con la palma abierta, apoyándola sobre la superficie que no estaba tan quemada, la que daba hacia el lado del monte. Lo que sentí me dejó paralizado. La carne no estaba fría, estaba tibia, pero no era el tibio residual del fuego que ya se había apagado hacía mucho. Era una tibieza diferente, húmeda, profunda, y bajo la superficie rugosa del adobo tostado, sentí movimiento. Era un movimiento rítmico, una contracción muy suave, muy lenta, que empujaba contra mi palma y luego se relajaba. Sístole y diástole, un pulso, lento, espaciado, pero innegable. La masa completa de carne ensartada en la varilla metálica estaba latiendo. Retiré la mano de un tirón. Di un paso atrás y choqué con una de las mesas de plástico, haciendo un ruido fuerte que rompió el silencio de la carretera. Gaudencio me miró asustado, con las pinzas en la mano. Me preguntó qué pasaba, si me había cortado o quemado con algo. Yo no le contesté, solo señalaba el trompo. Gaudencio se acercó despacio, arrastrando las botas por la tierra. Vio mi cara. Supongo que yo estaba muy pálido. Se paró frente al trompo y lo observó. A simple vista, era solo un bloque de carne inerte en un tubo de metal bajo la luz amarillenta. Extendió su mano derecha, dudando un poco. Puso la mano plana sobre la parte superior del trompo, cerca de donde estaba la piña. Vi cómo los músculos de su brazo se tensaron de golpe. Su respiración se cortó. Se quedó así, con la mano pegada a la carne, durante unos 10 segundos. En ese momento, en medio del silencio absoluto, el trompo volvió a girar solo. Esta vez no fue un movimiento corto. Dio un cuarto de vuelta completo, lentamente, con un chirrido metálico constante de la base girando sobre el eje. No había viento. El motor eléctrico que a veces se usa para girarlo estaba desconectado del cable. Colgaba inútil a un lado. Nadie lo estaba tocando. Giró por su propia inercia. O por algo más. Gaudencio retiró la mano lentamente, como si tuviera miedo de hacer un movimiento brusco. Se limpió la mano en el pantalón con fuerza, varias veces, frotando la tela contra su piel. Se me quedó viendo a los ojos. No había ninguna expresión en su cara, solo una seriedad muy pesada. Me dijo con voz muy baja que recogiera mis cosas, que nos íbamos. Dejamos el puesto así como estaba. No limpiamos la charola, no tiramos la carne, no lavamos el comal, apagamos el foco, subimos a la camioneta de Gaudencio y manejamos por la carretera en silencio. El camino de regreso a mi ranchería se me hizo eterno. En la cabina de la camioneta todavía se sentía ese olor dulce y empalagoso que traíamos impregnado en la ropa y en el pelo. Al día siguiente no bajé a la carretera temprano. Me quedé en mi casa ayudando a mi madre a cortar leña. Cerca del mediodía llegó Gaudencio en su camioneta. Venía con un mazo de metal pesado, pinzas de corte, un soplete y unas gafas de protección. Me dijo que lo acompañara, que íbamos a desmontar la máquina. Llegamos al puesto a la 1 de la tarde. El sol estaba en su punto más alto, quemando la tierra. El puesto se veía normal, solo un poco abandonado por la falta de movimiento. El trompo de carne seguía ahí, ensartado, bajo el calor del sol. Se había oscurecido mucho, casi hasta ponerse negro, y la superficie estaba cuarteada. Decenas de moscas verdes zumbaban alrededor, pero extrañamente, ninguna se posaba sobre la carne. Volaban en círculos cerrados a un palmo de distancia, pero no tocaban el trompo. El olor dulce ahora era asfixiante, mezclado con el calor rancio de la tarde. Gaudencio se puso unos guantes gruesos de carnaza. Me dio otros a mí. Con un machete, empezó a cortar grandes trozos de la carne cruda y cocida, tirándola directamente al piso de tierra. La carne estaba correosa, dura, resistiendo el filo del machete. Al llegar a la parte central, cerca del tubo, la textura cambió. El cuchillo se atoró en algo blando y fibroso, y más de ese líquido negro y espeso empezó a brotar a borbotones sobre sus guantes y sobre la base de metal. Gaudencio trabajó rápido, en silencio, respirando por la boca para no sentir el olor.
Cuando por fin logró liberar la varilla central de todo el bloque de carne, la sacó de la base. El tubo de acero, que debería haber estado liso y brillante, se veía extraño. Gaudencio lo puso sobre la mesa y tomó el soplete y unas pinzas para desenroscar la tapa superior del tubo, la parte que sirve de agarradera. Le costó mucho trabajo. El metal crujía. Cuando por fin desenroscó la tapa, la levantó. Me acerqué para mirar el interior del tubo hueco de acero. Por dentro, el metal estaba completamente recubierto de algo. Parecía óxido, pero un óxido reciente, húmedo, de un color rojizo oscuro casi marrón. Tenía volumen, textura, como si una capa de esponja de metal hubiera crecido a lo largo de las paredes internas del tubo. Y de esa capa esponjosa y oxidada, seguía escurriendo, muy lentamente, un hilo muy fino de la sustancia negra y dulce. Gaudencio no dijo nada. Metió el tubo en la batea de su camioneta, tiró la base de los quemadores también, metió las lonas, las sillas y las mesas. Desmontamos todo el puesto en menos de 2 horas. La estructura de madera la dejó ahí. Subió a la camioneta y me dijo que me llevaría a mi rancho. Le pregunté qué iba a hacer con la máquina. Me contestó, mirando al frente por el parabrisas mientras manejábamos, que la iba a llevar a un deshuesadero en la ciudad para que la fundieran entera. El negocio no volvió a abrir. La gente de los camiones que pasaba por ahí seguramente se extrañó de ya no ver la lona roja, pero en la carretera los lugares aparecen y desaparecen rápido y a nadie le importa mucho. 3 semanas después, supe que Gaudencio se había ido del pueblo. Se mudó con unos familiares al norte para trabajar en la cosecha del tomate. Nunca me pagó esa última semana que trabajamos juntos, pero tampoco se la cobré. Yo seguí con mi vida en la ranchería, trabajando la tierra. A veces me toca bajar a la carretera a tomar algún autobús o a comprar algún encargo. Cuando paso por ese kilómetro exacto, todavía veo los 4 postes de madera enterrados, ya grises por el sol y secos, y un círculo negro en la tierra donde siempre caía la grasa de la charola. Un círculo donde, no importa cuánto llueva o cuánto tiempo pase, nunca ha vuelto a crecer ni una sola brizna de hierba. A veces, si el viento sopla de cierta manera, creo sentir por un segundo ese olor dulzón y espeso, pero me digo a mí mismo que es la fruta pudriéndose en el monte o la savia de los árboles bajo el calor. Nunca le he contado esto a nadie de mi familia, porque son cosas que no tienen sentido y la gente del campo es muy práctica. Si algo no tiene sentido, es mejor no mirarlo y dejarlo atrás. Por eso lo escribo aquí, sin buscar explicaciones, solo dejando el registro de cómo fueron los hechos, paso a paso. En aquellos días en los que el trompo de carne en ese puesto de la carretera empezó a gotear negro y a moverse solo bajo la luz de un foco amarillo, en medio de la nada. En el 2018 yo rentaba un cuartito ahí por la salida a Quiroga, en Morelia. Bueno, un poco más a las afueras, ya tirándole para Capula, donde empieza a verse más monte que casas. Yo trabajaba de taquero. No era dueño del puesto al principio. Le ayudaba a un tío que tenía su carrito de acero inoxidable bien armado, con su toldo rojo y sus focos ahorradores que siempre estaban parpadeando. Vendíamos lo de siempre: bistec, chorizo, suadero, cabeza y tripa. La tripa es una chinga lavarla, la neta, pero es lo que más deja si la sabes dorar bien. Mi tío se enfermó de la diabetes, se le complicó una pierna y pues me dejó el jale a mí. Me dijo: págamelo como vayas pudiendo, mijo. Y pues yo me quedé con el paquete. El problema de los tacos no es la desvelada. Uno se acostumbra a dormir a las 6 de la mañana y despertarse a la 1 de la tarde. El pedo es la carne. Si quieres dar el taco a buen precio para que la raza de la colonia te compre, tienes que buscarle mucho. Los del centro dan el taco a 20, 25 pesos, pero acá en la orilla, si lo pasas de 15, la gente ya no se para. Tienes que rascarle centavos a la ganancia. Yo iba al rastro municipal, allá por la salida a Charo. Tenía que ir en la tarde a apartar la mercancía con un introductor que conocía a mi tío, un tal Goyo. El Goyo me daba precio, pero a veces la carne venía muy dura, mucho nervio. Tenía que pasarme horas fileteando y picando para que no se sintiera tanto en el taco.
Además, la pinche carne subía cada semana. Que si la gasolina, que si el alimento de las vacas, puras excusas. Pero el chiste es que a mí me costaba más, y mis clientes no me aguantaban un aumento de precio. Estaba ahorcado. Había noches que sacaba nomás para volver a surtir y comprarme una coca y unos cigarros. Un martes, de esos días que no hay venta, que las calles están solas y nomás se escucha el ruido del aire en la lona, estaba yo lavando la plancha. Ya era como la 1:30 de la mañana. Yo le tallaba con media cebolla y un chorro de aceite quemado para quitarle lo negro, cuando se paró una camioneta. Era una Nissan Estaquitas vieja, de esas que suenan a lata suelta, color blanca pero ya percudida, con una lona azul amarrada atrás. Se bajó un vato, chaparro, moreno, con una gorra de los Tigres del Norte bien bajada hasta los ojos y una chamarra de mezclilla grandísima para él. ¿Ya cerraste, jefe?, me preguntó. Tenía una voz como rasposa, como si trajera flemas atoradas. Ya, compa, ya no hay nada. Nomás me quedó tantita cabeza, pero ya está fría. No, no vengo a tragar, me dijo, y se recargó en el carrito, del lado de los tuppers. Vengo a ofrecerte mercancía. Yo seguí tallando la plancha. La neta pensé que era mercancía robada. A veces pasan teporochos o raterillos vendiendo licuadoras, herramienta, cosas así. Pero el güey me dijo que traía carne. Soy fletero del rastro grande, dijo, aunque yo no sabía a qué rastro se refería. A veces los patrones descartan piezas que porque vienen mal cortadas o porque se pasaron de peso. Carne buena, güey, limpia. Te la dejo a mitad de lo que te la da el Goyo. Me saqué de onda. ¿Cómo sabía que yo le compraba al Goyo? Pensé que a lo mejor en ese mundo todos se conocen. Y la neta, la mitad de precio, eso era mucha feria. Eso era la diferencia entre pagar la renta o que me corrieran. A verla, le dije. El vato caminó a la parte de atrás de su camioneta, desamarró un lado de la lona y sacó una bolsa negra, de esas de basura pero gruesa. La puso sobre la tabla de picar de mi carrito. Hizo un ruido pesado, como un golpe seco. Pa. No escurría sangre, eso me fijé luego. La carne fresca siempre suelta esa agüita roja. Esta no. Abrió el nudo de la bolsa. Adentro había unos trozos de carne. Se veían bien, rojitos, con una grasita blanca muy limpia en las orillas. Olía, pues, a carne cruda, a lo mejor un poco dulce, como a hierro, pero no olía mal. Es diezmillo, dijo el güey, y traigo algo parecido al suadero. 50 kilos te los dejo en... Y me dijo un precio de risa. Era casi regalado. Le dije que sí. No lo pensé mucho, la verdad. Saqué lo que había vendido esa noche. Le pagué y el güey me bajó otras 2 bolsas. Las metí a mis hieleras grandes de unicel y les eché el hielo que me sobraba. Mañana paso a la misma hora por si quieres más, dijo el vato, y se trepó a su camioneta. Arrancó sin prender las luces hasta que llegó a la esquina. Al día siguiente me puse a preparar esa carne. Desde que la saqué de la hielera noté cosas raras. Digo, uno que maneja carne todos los días se da cuenta de los detalles. La carne normalmente, cuando está fría, se pone rígida. Esta madre seguía suave. Haz de cuenta que la tocabas y se sumía el dedo y tardaba un chingo en volver a su forma. Parecía como plastilina o no sé, algo así. Y al picarla, el cuchillo pasaba como si fuera mantequilla. No había un solo nervio, cero. La piqué toda y en la noche la llevé al puesto. Prendí los quemadores, dejé que la plancha agarrara lumbre y eché el primer puño de esa carne con un chorrito de aceite. Y ahí fue la primera cosa que me sacó mucho de pedo. La carne en la plancha chilla. Hace tss, suelta jugo. La grasa se derrite y hace humo. Y los pedazos se hacen chiquitos, se encogen. Pues esta carne no. Cayó en la plancha y nomás se quedó ahí. Hacía un ruidito muy bajito, como cuando hierve el agua, pero no soltó humo, no soltó grasa, y no se encogió ni 1 milímetro. Los cuadritos que corté se quedaron exactamente del mismo tamaño. Se coció muy rápido, se puso de un color cafecito, como dorado, pero parejo. Agarré un pedacito con las pinzas, lo soplé y me lo metí a la boca. Se deshizo. Literalmente no tuve que masticar casi nada. Era la carne más suave que había probado en mi vida. Sabía bien.
Sabía mucho a res, pero como con un toque más fuerte, más concentrado. Le eché sal y quedó perrona. Esa noche vendí todo. La gente llegaba, pedía su orden de 5 y terminaban pidiendo otros 3, otros 5. «Te quedó bien perrón el bistec hoy, chava», me dijo un taxista que siempre cenaba ahí. «Está bien blandito». Las ventas subieron a lo pendejo en esa semana. El vato de la camioneta empezó a ir cada tercer día. Siempre llegaba entre la 1 y las 2 de la mañana. Nunca lo vi de día. Le pagaba en efectivo. Él me dejaba las bolsas negras y se iba. Nunca se quitaba la gorra y siempre estaba oscuro. Yo ni siquiera me esforcé en verle bien la cara porque, pues a mí qué chingados me importa. Mientras me trajera la carne barata, yo estaba haciendo mi guardadito, pero empezaron los detalles. Cosas que al principio no juntas, que crees que son casualidad. Primero fueron los perros. En todo puesto de la calle siempre hay perros callejeros. Ahí por donde yo me ponía andaban 3. Uno pinto que estaba cojo, una perra negra bien flaca y otro güero. Siempre estaban abajo de las sillas esperando a que a alguien se le cayera un pedazo de taco o rogando con la mirada. Yo a veces les aventaba los pellejos o los nervios que no se vendían. El tercer día de usar esa carne, les aventé un puño de recortes crudos al piso. Los 3 perros se acercaron corriendo. El pinto llegó primero, olió la carne y se frenó de golpe. Dio un paso para atrás. La perra negra ni siquiera se acercó. Se quedó a 2 metros, agachó la cabeza y empezó a hacer un ruidito en la garganta, como un gruñido sordo, pero con la cola metida entre las patas. El güero nomás olió el aire, se dio la vuelta y se fue trotando rápido. Ahí se quedó la carne en el pavimento. Ni las hormigas se le subieron, güey. Luego me di cuenta de lo de las moscas. Es Michoacán. Hace calor. En la noche con las luces del puesto siempre hay mosquitos, polillas, y en los botes de basura hay moscas zumbando. Pero en mi mesa de preparación, donde yo tenía los tuppers abiertos con los kilos de carne cruda esperando a ir a la plancha, no había ni una sola. Era como si hubiera una burbuja invisible alrededor de la carne. Las moscas rondaban el bote de los limones exprimidos, rondaban la salsa, pero no tocaban la carne. Yo me hacía pendejo solo. Me decía, pues está limpia, qué bueno, mejor, más higiénico. Uno no quiere ver los problemas cuando está ganando dinero. Y luego empezó lo de los clientes. Tenía un cliente que le decíamos el profe. Un señor ya grande que daba clases en una secundaria ahí cerca. Iba casi todas las noches a comerse sus 3 de bistec con un boing de guayaba. Como a las 2 semanas de estar comprando esta carne, el profe llega, se sienta, se come sus tacos muy callado. Estaba ojeroso, como pálido. ¿Todo bien, profe?, le pregunté mientras limpiaba la plancha. Sí, chava, ando durmiendo mal nomás, me dijo, limpiándose el bigote con una servilleta de esas de papel de estraza. Llevo como 4 días con unas pesadillas bien raras. Es el calor, le dije para hacer plática. No, sueño que estoy en un campo bien grande de noche. Y hay unas cosas como animales, pero parados en 2 patas. No tienen cara, pero siento que me están mirando. Y huelen a tierra mojada y a fierro viejo. Está cabrón el insomnio. Yo me quedé quieto con la espátula en la mano. El olor a fierro viejo y tierra. Así olía el vato que me vendía la carne. Cada que se acercaba al puesto traía ese olor impregnado en la chamarra. No le dije nada al profe. Cobré y se fue. Pero a los 2 días, 2 morros que venían saliendo de una prepa abierta se pararon a cenar y estaban platicando entre ellos. Yo estaba volteando la cebollita cambray y los estaba escuchando. Uno le decía al otro que sentía que alguien lo vigilaba desde el closet, que cuando apagaba la luz de su cuarto, veía unos ojos amarillos brillando en la esquina. Empecé a sentir una cosa bien fea en la boca del estómago, una presión, como cuando sabes que la cagaste muy feo pero no sabes cómo arreglarlo. Esa noche, cuando llegó el proveedor, me le quedé viendo más de cerca. Llegó a las 2 de la mañana, se bajó. «¿Qué onda, jefe? Te traigo 40 kilos de maciza», me dijo con su voz de lija. Se acercó a la luz del carrito. Las bolsas negras pesaban un chingo. Él las cargaba como si fueran almohadas. Cuando las puso en la tabla, noté sus manos. Tenía las uñas negras, pero negras como si las tuviera podridas, y los dedos estaban muy largos. No se quitó la gorra.
pero pude ver la parte de abajo de su cara. Tenía la piel como grisácea y como unas marcas rojas en el cuello, como si estuviera descarapelado. Le pagué los billetes. Me rozó la mano. Su piel estaba helada, pero helada de que me caló el frío en los dedos, como si acabara de agarrar un bloque de hielo seco. «Gracias, jefe», me dijo y se dio la vuelta. No sé por qué lo hice. El miedo a veces te hace hacer pendejadas. Yo ya había recogido todo. Tenía mi carro, un Tsuru modelo 98, ahí estacionado a media cuadra con mis cosas en la cajuela. Cuando el vato arrancó su camioneta, yo corrí a mi carro, lo prendí y apagué las luces. Lo empecé a seguir. Las calles estaban solas. Lo seguí por toda la avenida principal. El vato iba despacio, a vuelta de rueda casi. Se metió por unas calles de terracería que van dando hacia el Cerro de la Cruz, allá por donde está el Panteón Nuevo. Esa zona no tiene alumbrado público. Yo iba guiándome nomás por los cuartos traseros de su camioneta, que uno ni servía, nomás parpadeaba el derecho. La camioneta pasó de largo la entrada del panteón. Siguió por un caminito de tierra blanca que rodea la barda perimetral por atrás. Es una barda alta, llena de vidrios rotos arriba. Al fondo del camino hay un terreno baldío enorme, donde tiran escombro y llantas quemadas. Ahí se paró. Yo apagué el carro unos 50 metros antes y me bajé. Me fui caminando pegado a la maleza. Hacía un puto frío esa noche, un aire helado que me calaba hasta los huesos. No se escuchaba ni un grillo, nada. Un silencio de esos que te tapan los oídos. Me asomé por detrás de un árbol de pirul. El vato se había bajado. La caja de su camioneta estaba abierta. Atrás de la barda del panteón, en el terreno ese, había un agujero en la tierra. No era una fosa, era como un hundimiento natural, muy ancho. Vi al güey arrastrando algo pesado desde el borde del terreno hacia la camioneta. Estaba envuelto en un plástico industrial grueso, de ese transparente pero turbio. Por la luz de la luna pude ver el bulto. Era muy grande, demasiado grande para ser una res. Y la forma no era de una vaca ni de un cerdo. Era alargado. Tenía como extremidades largas que colgaban flácidas mientras él lo arrastraba por la tierra. Yo estaba conteniendo la respiración. Mis piernas me temblaban tanto que me tuve que agarrar del tronco del pirul para no caerme. El vato levantó el bulto, que debía pesar más de 100 kilos, y lo aventó a la caja de la camioneta como si fuera de cartón. El impacto hizo que la camioneta rebotara en los amortiguadores. Entonces el güey se detuvo. Estaba de espaldas a mí. La cabeza se le movió un poco hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Yo no había hecho ruido. No había pisado ninguna rama. Pero él sabía que alguien estaba ahí. Se fue girando despacio. Cuando quedó de frente hacia donde yo estaba, levantó la cabeza. La gorra ya no le tapaba la cara. No pude verle bien los rasgos. Estaba muy oscuro. Pero vi sus ojos. No eran ojos humanos. Los animales, como los gatos o los perros, cuando les da la luz en la noche, les brillan los ojos. A este vato le brillaron, pero no había ninguna luz apuntándole. Brindaban solos, desde adentro. 2 círculos amarillos, grandes, sin pupila, como 2 monedas de oro viejo flotando en la oscuridad de su cara. Se me quedó viendo directo. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua sucia en el pecho. Una desesperación, una tristeza bien cabrona, ganas de llorar, de vomitar. Olía a ese fierro viejo y a sangre rancia tan fuerte que me picó la nariz. El vato no corrió hacia mí, no gritó, nomás ladeó la cabeza y sonrió. O vi que se le abría una boca muy ancha, llena de dientes muy chiquitos. Me di la vuelta y corrí. Corrí como un pendejo, tropezándome con las piedras, cayéndome, raspándome las manos. Llegué al Tsuru. Metí la llave temblando. Casi la rompo adentro del switch. Lo arranqué pisando el acelerador a fondo. Me valió madre el ruido. Salí quemando llanta, levantando una polvareda, y no paré hasta que llegué a mi cuarto. Cerré la puerta con doble seguro. Puse el sillón contra la puerta. No dormí nada. Me quedé sentado en la cama agarrando un bat de béisbol de mi tío, viendo la ventana hasta que salió el sol. Al día siguiente no fui al puesto. No contesté el celular. A las 3 de la tarde, agarré valor y salí. Tenía que revisar la carne que había sobrado de la noche anterior, la que me había dejado antes de seguirlo. La tenía en mi casa,
en un refrigerador viejo que usaba nomás para la vendimia. Fui a la cocina, abrí el refrigerador. La carne no apestaba a podrido. Eso fue lo primero que me extrañó. Si dejas carne sin tanto hielo, para la tarde ya empieza a oler. Estaba en sus tuppers, pero ya no era roja. Se había puesto negra, pero no negra de seca. Era un negro brillante, como de petróleo, y estaba moviéndose muy despacito, como si estuviera respirando, inflándose y desinflándose, o como si hubiera algo muy chiquito moviéndose por debajo de la superficie de esa masa. Y la grasita blanca que tenía en las orillas ahora era como una especie de baba grisácea que escurría por el plástico. Agarré los tuppers con bolsas de basura en las manos para no tocar nada directo. Doble bolsa, triple bolsa. Los amarré fuerte. Los subí a la cajuela del carro y me fui a la chingada. Manejé casi 1 hora hasta llegar a una barranca que está por la Libre a Pátzcuaro, un lugar donde la gente tira basura clandestina. Agarré las bolsas y las aventé al fondo del barranco. Escuché cómo rodaron hasta abajo y chocaron con las piedras. Llegué a mi casa y lavé el refrigerador con cloro puro. Me acabé 2 botellas. El proveedor no volvió a aparecer. Las siguientes 2 semanas fui al puesto nomás por pura necesidad, porque si no trabajaba no comía. Volví a comprarle al Goyo en el rastro. La carne normal, dura, cara. Pero la gente dejó de ir. El profe ya no se paró nunca. Los morros de la prepa tampoco. La raza que pasaba por la banqueta se cruzaba la calle antes de llegar a mi carrito. Yo sentía las miradas. Nadie me decía nada. No hubo un reclamo. No me cayó salubridad ni nada de eso. Nomás, la gente sabía. Algo en ellos sabía que ahí había algo malo. Como los perros. A los 3 meses tuve que rematar el carrito de acero inoxidable a un chatarreo para pagarle lo que le debía a mi tío. Me fui de Morelia. Me moví para acá, para el norte. Ahorita ando jalando en una maquila de arneses. Ya no quiero saber nada de comida. En el 2018 yo rentaba un cuartito ahí por la salida a Quiroga, en Morelia. Bueno, un poco más a las afueras, ya tirándole para Capula, donde empieza a verse más monte que casas. Yo trabajaba de taquero. No era dueño del puesto al principio. Le ayudaba a un tío que tenía su carrito de acero inoxidable bien armado, con su toldo rojo y sus focos ahorradores que siempre estaban parpadeando. Vendíamos lo de siempre: bistec, chorizo, suadero, cabeza y tripa. La tripa es una chinga lavarla, la neta, pero es lo que más deja si la sabes dorar bien. Mi tío se enfermó de la diabetes, se le complicó una pierna, y pues me dejó el jale a mí. Me dijo: págamelo como vayas pudiendo, mijo. Y pues yo me quedé con el paquete. El problema de los tacos no es la desvelada. Uno se acostumbra a dormir a las 6 de la mañana y despertarse a la 1 de la tarde. El pedo es la carne. Si quieres dar el taco a buen precio para que la raza de la colonia te compre, tienes que buscarle mucho. Los del centro dan el taco a 20, 25 pesos, pero acá en la orilla, si lo pasas de 15, la gente ya no se para. Tienes que rascarle centavos a la ganancia. Yo iba al rastro municipal, allá por la salida a Charo. Tenía que ir en la tarde a apartar la mercancía con un introductor que conocía a mi tío, un tal Goyo. El Goyo me daba precio, pero a veces la carne venía muy dura, mucho nervio. Tenía que pasarme horas fileteando y picando para que no se sintiera tanto en el taco. Además, la pinche carne subía cada semana. Que si la gasolina, que si el alimento de las vacas, puras excusas. Pero el chiste es que a mí me costaba más y mis clientes no me aguantaban un aumento de precio. Estaba ahorcado. Había noches que sacaba nomás para volver a surtir y comprarme una coca y unos cigarros. Un martes, de esos días que no hay venta, que las calles están solas y nomás se escucha el ruido del aire en la lona, estaba yo lavando la plancha. Ya era como la 1:30 de la mañana. Yo le tallaba con media cebolla y un chorro de aceite quemado para quitarle lo negro, cuando se paró una camioneta. Era una Nissan Estaquitas vieja, de esas que suenan a lata suelta, color blanca pero ya percudida, con una lona azul amarrada atrás. Se bajó un vato, chaparro, moreno, con una gorra de los Tigres del Norte bien bajada hasta los ojos y una chamarra de mezclilla grandísima para él. ¿Ya cerraste, jefe?, me preguntó.
Tenía una voz como rasposa, como si trajera flemas atoradas. Ya, compa, ya no hay nada. Nomás me quedó tantita cabeza, pero ya está fría. No, no vengo a tragar, me dijo, y se recargó en el carrito, del lado de los tuppers. Vengo a ofrecerte mercancía. Yo seguí tallando la plancha. La neta pensé que era mercancía robada. A veces pasan teporochos o raterillos vendiendo licuadoras, herramienta, cosas así. Pero el güey me dijo que traía carne. Soy fletero del rastro grande, dijo, aunque yo no sabía a qué rastro se refería. A veces los patrones descartan piezas que porque vienen mal cortadas o porque se pasaron de peso. Carne buena, güey, limpia. Te la dejo a mitad de lo que te la da el Goyo. Me saqué de onda. ¿Cómo sabía que yo le compraba al Goyo? Pensé que a lo mejor en ese mundo todos se conocen. Y la neta, la mitad de precio, eso era mucha feria. Eso era la diferencia entre pagar la renta o que me corrieran. A verla, le dije. El vato caminó a la parte de atrás de su camioneta, desamarró un lado de la lona y sacó una bolsa negra, de esas de basura pero gruesa. La puso sobre la tabla de picar de mi carrito. Hizo un ruido pesado, como un golpe seco. Pa. No escurría sangre, eso me fijé luego. La carne fresca siempre suelta esa agüita roja. Esta no. Abrió el nudo de la bolsa. Adentro había unos trozos de carne. Se veían bien, rojitos, con una grasita blanca muy limpia en las orillas. Olía, pues, a carne cruda, a lo mejor un poco dulce, como a hierro, pero no olía mal. Es diezmillo, dijo el güey, y traigo algo parecido al suadero. 50 kilos te los dejo en... Y me dijo un precio de risa. Era casi regalado. Le dije que sí. No lo pensé mucho, la verdad. Saqué lo que había vendido esa noche. Le pagué y el güey me bajó otras 2 bolsas. Las metí a mis hieleras grandes de unicel y les eché el hielo que me sobraba. Mañana paso a la misma hora por si quieres más, dijo el vato, y se trepó a su camioneta. Arrancó sin prender las luces hasta que llegó a la esquina. Al día siguiente me puse a preparar esa carne. Desde que la saqué de la hielera noté cosas raras. Digo, uno que maneja carne todos los días se da cuenta de los detalles. La carne normalmente, cuando está fría, se pone rígida. Esta madre seguía suave. Haz de cuenta que la tocabas y se sumía el dedo y tardaba un chingo en volver a su forma. Parecía como plastilina o no sé, algo así. Y al picarla, el cuchillo pasaba como si fuera mantequilla. No había un solo nervio, cero. La piqué toda y en la noche la llevé al puesto. Prendí los quemadores, dejé que la plancha agarrara lumbre y eché el primer puño de esa carne con un chorrito de aceite. Y ahí fue la primera cosa que me sacó mucho de pedo. La carne en la plancha chilla, hace tss, suelta jugo. La grasa se derrite y hace humo, y los pedazos se hacen chiquitos, se encogen. Pues esta carne no. Cayó en la plancha y nomás se quedó ahí. Hacía un ruidito muy bajito, como cuando hierve el agua, pero no soltó humo, no soltó grasa, y no se encogió ni un milímetro. Los cuadritos que corté se quedaron exactamente del mismo tamaño. Se coció muy rápido, se puso de un color cafecito, como dorado, pero parejo. Agarré un pedacito con las pinzas, lo soplé y me lo metí a la boca. Se deshizo. Literalmente no tuve que masticar casi nada. Era la carne más suave que había probado en mi vida. Sabía bien. Sabía mucho a res, pero como con un toque más fuerte, más concentrado. Le eché sal y quedó perrona. Esa noche vendí todo. La gente llegaba, pedía su orden de 5 y terminaban pidiendo otros 3, otros 5. «Te quedó bien perrón el bistec hoy, chava», me dijo un taxista que siempre cenaba ahí. «Está bien blandito». Las ventas subieron a lo pendejo en esa semana. El vato de la camioneta empezó a ir cada tercer día. Siempre llegaba entre la 1 y las 2 de la mañana. Nunca lo vi de día. Le pagaba en efectivo. Él me dejaba las bolsas negras y se iba. Nunca se quitaba la gorra y siempre estaba oscuro. Yo ni siquiera me esforcé en verle bien la cara porque, pues a mí qué chingados me importa. Mientras me trajera la carne barata, yo estaba haciendo mi guardadito. Pero empezaron los detalles. Cosas que al principio no juntas, que crees que son casualidad. Primero fueron los perros. En todo puesto de la calle siempre hay perros callejeros.
Ahí por donde yo me ponía andaban 3. Uno pinto que estaba cojo, una perra negra bien flaca y otro güero. Siempre estaban abajo de las sillas esperando a que a alguien se le cayera un pedazo de taco o rogando con la mirada. Yo a veces les aventaba los pellejos o los nervios que no se vendían. El tercer día de usar esa carne, les aventé un puño de recortes crudos al piso. Los 3 perros se acercaron corriendo. El pinto llegó primero, olió la carne y se frenó de golpe. Dio un paso para atrás. La perra negra ni siquiera se acercó. Se quedó a 2 metros, agachó la cabeza y empezó a hacer un ruidito en la garganta, como un gruñido sordo, pero con la cola metida entre las patas. El güero nomás olió el aire, se dio la vuelta y se fue trotando rápido. Ahí se quedó la carne en el pavimento. Ni las hormigas se le subieron, güey. Luego me di cuenta de lo de las moscas. Es Michoacán. Hace calor. En la noche con las luces del puesto siempre hay mosquitos, polillas, y en los botes de basura hay moscas zumbando. Pero en mi mesa de preparación, donde yo tenía los tuppers abiertos con los kilos de carne cruda esperando a ir a la plancha, no había ni una sola. Era como si hubiera una burbuja invisible alrededor de la carne. Las moscas rondaban el bote de los limones exprimidos, rondaban la salsa, pero no tocaban la carne. Yo me hacía pendejo solo. Me decía, pues está limpia, qué bueno, mejor, más higiénico. Uno no quiere ver los problemas cuando está ganando dinero. Y luego empezó lo de los clientes. Tenía un cliente que le decíamos el profe. Un señor ya grande que daba clases en una secundaria ahí cerca. Iba casi todas las noches a comerse sus 3 de bistec con un boing de guayaba. Como a las 2 semanas de estar comprando esta carne, el profe llega, se sienta, se come sus tacos muy callado. Estaba ojeroso, como pálido. ¿Todo bien, profe?, le pregunté mientras limpiaba la plancha. Sí, chava, ando durmiendo mal nomás, me dijo, limpiándose el bigote con una servilleta de esas de papel de estraza. Llevo como 4 días con unas pesadillas bien raras. Es el calor, le dije para hacer plática. No, sueño que estoy en un campo bien grande de noche. Y hay unas cosas como animales, pero parados en 2 patas. No tienen cara, pero siento que me están mirando. Y huelen a tierra mojada y a fierro viejo. Está cabrón el insomnio. Yo me quedé quieto con la espátula en la mano. El olor a fierro viejo y tierra. Así olía el vato que me vendía la carne. Cada que se acercaba al puesto traía ese olor impregnado en la chamarra. No le dije nada al profe. Cobré y se fue. Pero a los 2 días, 2 morros que venían saliendo de una prepa abierta se pararon a cenar y estaban platicando entre ellos. Yo estaba volteando la cebollita cambray y los estaba escuchando. Uno le decía al otro que sentía que alguien lo vigilaba desde el closet, que cuando apagaba la luz de su cuarto, veía unos ojos amarillos brillando en la esquina. Empecé a sentir una cosa bien fea en la boca del estómago, una presión, como cuando sabes que la cagaste muy feo pero no sabes cómo arreglarlo. Esa noche, cuando llegó el proveedor, me le quedé viendo más de cerca. Llegó a las 2 de la mañana, se bajó. ¿Qué onda, jefe? Te traigo 40 kilos de maciza, me dijo con su voz de lija. Se acercó a la luz del carrito. Las bolsas negras pesaban un chingo. Él las cargaba como si fueran almohadas. Cuando las puso en la tabla, noté sus manos. Tenía las uñas negras, pero negras como si las tuviera podridas, y los dedos estaban muy largos. No se quitó la gorra, pero pude ver la parte de abajo de su cara. Tenía la piel como grisácea y como unas marcas rojas en el cuello, como si estuviera descarapelado. Le pagué los billetes. Me rozó la mano. Su piel estaba helada, pero helada de que me caló el frío en los dedos, como si acabara de agarrar un bloque de hielo seco. Gracias, jefe, me dijo y se dio la vuelta. No sé por qué lo hice. El miedo a veces te hace hacer pendejadas. Yo ya había recogido todo. Tenía mi carro, un Tsuru modelo 98, ahí estacionado a media cuadra con mis cosas en la cajuela. Cuando el vato arrancó su camioneta, yo corrí a mi carro, lo prendí y apagué las luces. Lo empecé a seguir. Las calles estaban solas. Lo seguí por toda la avenida principal. El vato iba despacio, a vuelta de rueda casi. Se metió por unas calles de terracería que van dando hacia el Cerro de la Cruz, allá por donde está el Panteón Nuevo. Esa zona no tiene alumbrado público. Yo iba guiándome nomás por los cuartos traseros de su camioneta,
que uno ni servía, nomás parpadeaba el derecho. La camioneta pasó de largo la entrada del panteón. Siguió por un caminito de tierra blanca que rodea la barda perimetral por atrás. Es una barda alta, llena de vidrios rotos arriba. Al fondo del camino hay un terreno baldío enorme, donde tiran escombro y llantas quemadas. Ahí se paró. Yo apagué el carro unos 50 metros antes y me bajé. Me fui caminando pegado a la maleza. Hacía un puto frío esa noche, un aire helado que me calaba hasta los huesos. No se escuchaba ni un grillo, nada. Un silencio de esos que te tapan los oídos. Me asomé por detrás de un árbol de pirul. El vato se había bajado. La caja de su camioneta estaba abierta. Atrás de la barda del panteón, en el terreno ese, había un agujero en la tierra. No era una fosa, era como un hundimiento natural, muy ancho. Vi al güey arrastrando algo pesado desde el borde del terreno hacia la camioneta. Estaba envuelto en un plástico industrial grueso, de ese transparente pero turbio. Por la luz de la luna pude ver el bulto. Era muy grande, demasiado grande para ser una res. Y la forma no era de una vaca ni de un cerdo. Era alargado. Tenía como extremidades largas que colgaban flácidas mientras él lo arrastraba por la tierra. Yo estaba conteniendo la respiración. Mis piernas me temblaban tanto que me tuve que agarrar del tronco del pirul para no caerme. El vato levantó el bulto, que debía pesar más de 100 kilos, y lo aventó a la caja de la camioneta como si fuera de cartón. El impacto hizo que la camioneta rebotara en los amortiguadores. Entonces el güey se detuvo. Estaba de espaldas a mí. La cabeza se le movió un poco hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Yo no había hecho ruido. No había pisado ninguna rama. Pero él sabía que alguien estaba ahí. Se fue girando despacio. Cuando quedó de frente hacia donde yo estaba, levantó la cabeza. La gorra ya no le tapaba la cara. No pude verle bien los rasgos. Estaba muy oscuro. Pero vi sus ojos. No eran ojos humanos. Los animales, como los gatos o los perros, cuando les da la luz en la noche, les brillan los ojos. A este vato le brillaron, pero no había ninguna luz apuntándole. Brindaban solos, desde adentro. 2 círculos amarillos, grandes, sin pupila, como 2 monedas de oro viejo flotando en la oscuridad de su cara. Se me quedó viendo directo. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua sucia en el pecho. Una desesperación, una tristeza bien cabrona, ganas de llorar, de vomitar. Olía a ese fierro viejo y a sangre rancia tan fuerte que me picó la nariz. El vato no corrió hacia mí, no gritó, nomás ladeó la cabeza y sonrió. O vi que se le abría una boca muy ancha, llena de dientes muy chiquitos. Me di la vuelta y corrí. Corrí como un pendejo, tropezándome con las piedras, cayéndome, raspándome las manos. Llegué al tsuru. Metí la llave temblando. Casi la rompo adentro del switch. Lo arranqué pisando el acelerador a fondo. Me valió madre el ruido. Salí quemando llanta levantando una polvareda y no paré hasta que llegué a mi cuarto. Cerré la puerta con doble seguro. Puse el sillón contra la puerta. No dormí nada. Me quedé sentado en la cama agarrando un bat de béisbol de mi tío, viendo la ventana hasta que salió el sol. Al día siguiente no fui al puesto. No contesté el celular. A las 3 de la tarde, agarré valor y salí. Tenía que revisar la carne que había sobrado de la noche anterior, la que me había dejado antes de seguirlo. La tenía en mi casa, en un refrigerador viejo que usaba nomás para la vendimia. Fui a la cocina, abrí el refrigerador. La carne no apestaba a podrido. Eso fue lo primero que me extrañó. Si dejas carne sin tanto hielo, para la tarde ya empieza a oler. Estaba en sus tuppers, pero ya no era roja, se había puesto negra. Pero no negra de seca. Era un negro brillante, como de petróleo. Y estaba moviéndose muy despacito, como si estuviera respirando, inflándose y desinflándose. O como si hubiera algo muy chiquito moviéndose por debajo de la superficie de esa masa. Y la grasita blanca que tenía en las orillas, ahora era como una especie de baba grisácea que escurría por el plástico. Agarré los tuppers con bolsas de basura en las manos para no tocar nada directo. Doble bolsa, triple bolsa. Los amarré fuerte. Los subí a la cajuela del carro y me fui a la chingada. Manejé casi 1 hora hasta llegar a una barranca que está por la Libre a Pátzcuaro,
un lugar donde la gente tira basura clandestina. Agarré las bolsas y las aventé al fondo del barranco. Escuché cómo rodaron hasta abajo y chocaron con las piedras. Llegué a mi casa y lavé el refrigerador con cloro puro. Me acabé 2 botellas. El proveedor no volvió a aparecer. Las siguientes 2 semanas fui al puesto nomás por pura necesidad, porque si no trabajaba no comía. Volví a comprarle al Goyo en el rastro. La carne normal, dura, cara. Pero la gente dejó de ir. El profe ya no se paró nunca. Los morros de la prepa, tampoco. La raza que pasaba por la banqueta se cruzaba la calle antes de llegar a mi carrito. Yo sentía las miradas. Nadie me decía nada. No hubo un reclamo. No me cayó salubridad ni nada de eso. No más, la gente sabía. Algo en ellos sabía que ahí había algo malo. Como los perros. A los 3 meses tuve que rematar el carrito de acero inoxidable a un chatarreo para pagarle lo que le debía a mi tío. Me fui de Morelia. Me moví para acá, para el norte. Ahorita ando jalando en una maquila de arneses. Ya no quiero saber nada de comida. Yo tenía el local ahí por la carretera 49, ya tirándole para Juan Aldama, en Zacatecas. No es un pueblo, no es nada. Es un pedazo de tierra que le compré a un ejidatario hace como 8 años, porque me di cuenta de que los traileros siempre se paraban por ahí a revisar las llantas o a estirar las piernas. Puse una plancha de cemento, levanté unas paredes de bloc sin enjarrar, le tiré unas láminas de zinc encima y armé la taquería. El paradero, le puse, bien original yo, la neta. El negocio no tiene ciencia. Vendes pastor, bistec, chorizo, y si te pones guapo, tripitas. Pero el fuerte es el pastor, el trompo. Si tú pones un trompo afuera, pegado a la carretera, la lumbre y la grasa brillando jalan a la gente como si fueran moscas. Es la verdad. Yo me la vivía ahí. Tenía un cuartito atrás con un catre y una tele vieja que solo agarraba un canal y con estática, pero la mayor parte del tiempo estaba frente a la carne. Estar frente a un trompo no es cualquier jale, ¿eh? La gente piensa que nomás es cortar y ya, pero tienes que aguantar el calor de las piedras del quemador, que te están dando directo en la cara, en el pecho, todo el pinche día. Te deshidratas. Te pones de mal humor. Y el olor a cerdo enchilado se te mete en los poros. No te lo sacas ni tallándote con estropajo de alambre. Como yo ya no daba abasto, sobre todo en las noches, que es cuando bajan los del norte, empecé a buscar ayudante. Es un pedo conseguir gente que quiera trabajar en medio de la nada. Los morros de los pueblos cercanos quieren irse a Estados Unidos o meterse a, ya sabes, a otras cosas que dejan más lana y menos sudor. Así que cuando llegó este muchacho, ni le pedí papeles. Llegó caminando por la orilla de la carretera. Traía una mochila de esas escolares, de las que regala el gobierno, ya bien descolorida. Me dijo que se llamaba Saúl. Tendría unos 22, 23 años. Flaquillo, moreno, de esos güeyes que parece que nunca han comido bien en su vida. Me pidió chamba de lo que fuera. Lavar platos, barrer, lo que cayera. Le dije que le daba comida, un colchón inflable en el cuartito de atrás y 300 pesos el turno. Dijo que sí sin pensarlo. Al principio todo bien. Saúl era jalador. No hablaba mucho, pero pues yo tampoco soy de platicar. A veces le prestaba mi bocina y ponía sus cumbias o corridos viejos, de los Cadetes, cosas así. Me ayudaba a filetear la cabeza de lomo en las mañanas. El pastor tiene su chiste, no puedes nomás aventar la carne. Tienes que filetearla delgada, meterla en el adobo de achiote, vinagre, jugo de naranja, sus especias, y luego irla apilando en la varilla. Una capa de carne con gordito, una magra, para que vaya soltando el jugo parejo. Saúl le agarró la onda rápido. A la semana ya me armaba el trompo él solo mientras yo picaba la cebolla y el cilantro. Pero luego empezó el calor fuerte de mayo. Ahí en Zacatecas el sol te quema, no te calienta, te quema, y el suelo parece que hierve. No sé si fue el calor o el aislamiento o no sé qué chingados, pero Saúl empezó a cambiar. Yo me daba cuenta porque a veces yo estaba en la caja cobrándole a unos tráileros y volteaba a ver a Saúl frente al trompo y lo veía apagado. O sea, la bocina estaba ahí pero ya no la prendía. Estaba en silencio, nomás escuchando el ruido de los carros pasar
y el siseo de la grasa cayendo en la charola. Luego empezó con las pausas. Haz de cuenta que estás trabajando. Tienes 3 mesas ocupadas, la gente esperando sus órdenes. Y de repente, Saúl dejaba de cortar. Se quedaba con el cuchillo taquero en una mano, la otra apoyada en la varilla del trompo, y se quedaba mirando la lumbre. Los quemadores del pastor son unas placas de cerámica que se ponen al rojo vivo con el gas. Saúl se quedaba viendo esas placas rojas. Fijo. Yo le tenía que gritar desde la caja: «Échale, Saúl, que se nos enfría la raza». Y el cabrón no reaccionaba a la primera. Daba como un respingo, parpadeaba un chingo de veces y volvía a cortar. Yo pensé, la neta, pensé que andaba metiéndose algo. Ya ves que el cristal anda con todo por esos rumbos. Me acerqué a verle los ojos un par de veces, pero no se le veía la mandíbula trabada ni andaba acelerado. Al contrario, andaba como en cámara lenta. Un día de esos me fijé cómo estaba cortando la carne. El corte del pastor tiene que ser rápido, de arriba a abajo, rozando la carne quemadita para que caiga en la tortilla que tienes en la otra mano. Un movimiento de muñeca, rápido. Pero Saúl empezó a hacerlo diferente. Empezó a cortar de lado, despacio. Metía el cuchillo y lo iba bajando como si estuviera, no sé, digo una pendejada, pero como si estuviera dibujando algo en la carne. Y dejaba el trompo todo deforme. Le quitaba pedazos gruesos de un lado, del otro no. «Oye, cabrón», le dije una tarde, «me vas a arruinar el trompo. Se va a caer de un lado si lo cortas así. Tienes que mantener la forma de pino». No me miró. Siguió limpiando la plancha con la espátula, raspando la grasa quemada. «Crack, crack». ¿Sí me escuchaste o qué?, le dije, ya medio encabronado. «Es que así no duele», me contestó. «¿Qué no duele, güey? ¿La mano? Pues afloja el cuchillo, lo agarras muy tenso». No me dijo nada más. Nomás asintió con la cabeza despacito. Esa fue la última conversación normal que tuvimos. Digo, si a eso se le puede llamar normal. Se volvió una sombra. Llegaba, se ponía el mandil, armaba el trompo y se paraba frente al fuego. Horas. Yo me iba atrás a acomodar las rejas de refresco y cuando regresaba, ahí estaba en la misma pinche posición, mirando lo rojo de la cerámica. Y el movimiento para cortar, cada vez más raro, repetitivo, como si estuviera rezando con el cuchillo, no sé cómo explicarlo sin sonar como un loco. Levantaba la hoja, la pasaba por la lumbre primero, como calentándola, y luego cortaba un pedazo diminuto, milimétrico. Se tardaba 1 minuto en sacarlo de un taco. La gente se empezó a quejar. Tuve que quitarlo del trompo y mandarlo a lavar platos al fregadero de atrás, el que da para el monte. Pensé en correrlo. Se lo dije a mi cuñado un domingo que fue a visitarme y a llevarme pacas de servilletas y platos de unicel. «Ese morro ya me dio mala espina», le dije. Mi cuñado me tiró a Lucas. Dijo que seguro era un loquito inofensivo y que mientras me lavara los platos y no me robara la caja, lo aguantara porque nadie más iba a querer irse a ese hoyo. Y pues sí, por necesidad lo dejé. Fue un martes, creo, o miércoles, porque acababa de pasar el camión del hielo. Cerramos como a la 1 de la mañana. Yo estaba destrozado, me dolía la espalda baja bien cabrón. Limpiamos, cerramos las cortinas de metal, le pusimos el candado. Saúl se fue a su catre y yo agarré mi troquita, una Nissan Estaquitas vieja que tengo, porque esa noche me iba a dormir a Fresnillo, a la casa de mi mamá, porque al día siguiente tenía que hacer unos pagos en el banco temprano. Arranqué, agarré la carretera, puse la radio, todo tranquilo. Llevaba como media hora de camino, ya casi llegando a Río Florido, cuando me tocó la bolsa del pantalón. No traía la cartera. Me orillé de golpe, revisé la guantera, abajo del asiento. Nada. Me acordé de repente. La había sacado para contar lo de los proveedores y la dejé encima de la hielera chica, adentro del local. Maldije un rato, di la vuelta en U, a media carretera cuidando que no viniera ningún tráiler y me regresé. La carretera a esas horas está muerta. No hay luz de nada, nomás los faros de la camioneta comiéndose el pavimento. El paisaje es puro matorral, mezquite y polvo. Llegué al local. Todo estaba oscuro. Apagué el motor para no hacer ruido y despertar a Saúl, que tiene el sueño ligero, o eso pensaba. Me bajé, saqué mis llaves.
El local tiene la cortina de metal al frente y una puerta de acero a un lado, por donde entramos. Metí la llave en la puerta de lado. Abrió sin hacer casi ruido porque la semana pasada le había echado huevo de 40 a las bisagras. Entré y olía a lo de siempre. A manteca, a cloro, a trapo húmedo. Iba a prender la luz, pero vi un resplandor en la zona de la cocina, al frente. Era el quemador del trompo. Estaba prendido. Nomás una línea de placas, a fuego bajo, pero daba una luz roja, enfermiza, que iluminaba el aluminio de las paredes y el acero de las mesas. Me saqué de onda. Yo mismo había cerrado la llave del tanque de gas. Caminé despacito, esquivando las mesas de plástico en la oscuridad. Pensé que a lo mejor alguien se había metido. Agarré un bat de béisbol de aluminio que siempre tenía atrás del bote de basura. Di un par de pasos más y me asomé hacia el área de la plancha. Ahí estaba Saúl. Estaba de espaldas a mí. No traía la camisa del uniforme, estaba en camiseta de tirantes. Y estaba parado frente al quemador. No había trompo de carne. La varilla estaba sola, vacía. Nomás era el puro fierro girando lentamente y las placas rojas emitiendo ese calor seco. Saúl estaba muy cerca, demasiado cerca. Si te acercas tanto a esa madre te quemas las pestañas y la piel te empieza a arder. Él estaba casi pegado y estaba hablando. No era una voz normal, era un susurro, un murmullo bajo, raspado, que se mezclaba con el ruido del gas. Me quedé congelado. Te lo juro, quise gritarle, ¿qué chingados haces, cabrón? Pero no me salió la voz. El miedo es una cosa bien rara. No es como en las películas que gritas. El cuerpo se te hace de plomo y el aire se te atora en el pecho. Yo escuchaba lo que decía, o intentaba escuchar. No entendía las palabras. Era español, estoy seguro, pero no tenía sentido. Era como si recitara algo, pero sin pausas para respirar. Parecía una letanía. Hablaba, y mientras hablaba, pasaba la hoja del cuchillo por la varilla caliente. Shh, despacio, metálico. ¿Saúl? Dije por fin. Me salió un hilo de voz, bien patético la verdad. Él dejó de murmurar. El silencio que se hizo en ese local fue la cosa más pesada que he sentido en mi vida. Solo se escuchaba el fuego. No volteó de golpe. No se asustó. Empezó a girar la cabeza, pero lo hizo tan despacio que se veía mal. Antinatural. O sea, el cuello humano no se mueve así, como con tanto control, como si le costara trabajo hacerlo o como si lo estuviera disfrutando. No movió los hombros, nomás la cabeza, hasta que me miró por encima del hombro derecho. La luz roja le daba en la mitad de la cara. Sus ojos. No era Saúl. O sea, era su cara, era su pelo. Pero lo que estaba asomándose por esos ojos no era el muchacho que llegó pidiendo trabajo. Las pupilas, si es que tenía, no se veían. Todo el ojo se veía negro, oscuro, dilatado a más no poder. No había blanco, no había color de iris. Era un vacío cabrón. Y me miró. Y te juro que no me miró a mí, a mis ojos. Miró hacia adentro de mí. Sentí que se me helaba el estómago. Y luego sonrió. Pero no con los dientes, nomás estiró los labios. Una línea tensa. Di un paso para atrás, choqué con una silla de plástico y se cayó. El ruido me sacó del trance. Agarré mi cartera, que sí estaba en la hielera, la agarré a tientas sin dejar de verlo. Y salí corriendo. Me vale madre decirlo. Salí corriendo como un niño chiquito. Me subí a las estaquitas, cerré los seguros y arranqué pisando a fondo. Miré por el retrovisor y la puerta de acero que dejé abierta seguía ahí, oscura, con ese resplandor rojo al fondo. No dormí nada. Llegué a casa de mi mamá. Me metí. Me encerré y me quedé sentado en la sala hasta que amaneció. Traté de convencerme a mí mismo de que el morro andaba cruzado, que era el foco, la droga, que eso dilata las pupilas, que la luz del quemador había hecho una sombra rara, que el cansancio me había jugado chueco. Al día siguiente volví al local al mediodía. Me llevé a mi cuñado para que me ayudara a cargar unas cosas, le dije. Pero la verdad es que no quería entrar solo. Entramos y ahí estaba Saúl, limpiando las mesas con un trapo. Volteó, me dijo, «Buenos días, patrón», con su voz normal de siempre. Los ojos los tenía normales, marrones, medio cansados, pero normales. Me quedé pendejo.
Mi cuñado me miró como diciendo, ¿este es el que te da miedo? No le dije nada de lo de la noche anterior. No sabía cómo decírselo sin que pareciera que yo era el loco. Así que seguimos trabajando. Fueron 2 semanas más. 2 semanas donde yo ya no le daba la espalda. Lo observaba de reojo todo el tiempo. Saúl ya casi no hablaba. Nomás trabajaba. Pero yo notaba cosas, como que ya no comía. Le servía yo un plato de tacos en su descanso y lo dejaba intacto. La carne se secaba ahí en la mesa. Y bebía mucha agua, pero muchísima. Del garrafón se servía vaso tras vaso. Y el olor, el local huele a cochino, a especias. Es normal. Pero alrededor de Saúl empezó a oler diferente. Un olor dulzón, como a fierro viejo, a óxido, a cobre. Como cuando te cortas y te chupas la sangre, pero fuerte. A veces pasaba por mi lado y me dejaba ese tufo y me daban arcadas. Una noche, cerrando, le dije que le iba a subir el sueldo, pero que ocupaba que se fuera a bañar bien, que andaba oliendo fuerte. No me contestó. Se fue al cuartito de atrás y cerró la puerta. Al día siguiente, cuando llegué en la mañana para abrir, la puerta del cuarto de atrás estaba abierta. Saúl no estaba. Sus cosas, la mochila descolorida, estaban ahí. Sus tenis, los únicos que traía, estaban al lado del colchón. Estaba descalzo. Fui al área del trompo. Todo estaba limpio, demasiado limpio. La plancha raspada hasta el fondo, el quemador apagado. Pero encima de la tabla de picar estaba su cuchillo taquero. La hoja del cuchillo estaba gastada. Muy gastada para llevar tan poco tiempo. Como si lo hubiera estado afilando contra la piedra por horas, sin parar, hasta comerse el filo y dejarlo liso. Nunca volvió. No lo busqué. No le hablé a la policía ni nada. En estas zonas eso no sirve de nada. Nomás te metes en problemas si encuentran un muerto y tú fuiste el último en verlo. Te quieren echar la culpa a ti. Además, nadie lo iba a reclamar. Agarré sus cosas, las metí en una bolsa de basura negra y las tiré en un barranco kilómetros más adelante. El cuchillo también lo tiré. Contraté a otro muchacho semanas después. Un güey de Durango, muy platicador. No se calla ni abajo del agua. La vida siguió. El negocio siguió. Los tráileros siguen parando a comer pastor.